Muy bien, paso número 0. Suscribir tu debes. Paso número 1. Vamos a checar el canal, ver las otras guías que tengo por ahí para todos ustedes. Algunas les pueden servir mucho para tener más herramientas y poder hacer un poco más de oro de una forma más eficiente. Paso número 2. Después de ver las guías, es lo que dice ahí, pues venimos aquí, recogemos nuestras ganancias de la semana para tener un poquito de oro para invertir. Paso número 3. Baila de alegría. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. No es cierto, no le hagan caso. Saludos a todos. Bueno, ahora sí, pero antes de continuar quisiera hacer algunas aclaraciones. Bueno, primero, la razón por la que yo nunca hago guías de oro realmente es porque no me gusta que la gente se enfoque en el oro, sino que prefiero incentivar a la gente a que disfruten el juego, a que disfruten la música, los paisajes, los diseños de las armaduras y todos los elementos que el juego tiene, que son muy disfrutables. Yo realmente siempre los incentivo a que jueguen por disfrutar el juego, porque cuando uno se enfoca solo en el oro o solo en alguna cosa en específico puede llegar a ser tedioso, se pueden enfadar e incluso hay gente que dejan el juego. He conocido a algunos amigos que les pasa, que se ponen por ejemplo a farmear oro, juntan 5,000, 10,000 de oro y quedan enfadados del juego y mejor ya no lo juegan y se van a otro. Para evitar esas cosas yo siempre les recomiendo que disfruten el juego, siempre se enfoquen en eso. Al final de cuentas es un juego en donde uno viene a desestresarse, o si vas a jugar PvP o mundo, a estresarte bastante, pero la idea es esa, que lo disfruten. Por eso es que esta guía la voy a hacer enfocada a eso, a que puedas hacer todo rápido y eficiente para que luego la mayor parte del tiempo no la inviertas en el oro o en conseguir equipamiento y esas cosas, sino que puedas hacer todo eso súper rápido para que puedas disfrutar el juego haciendo todas las actividades que a ti te gusten. También he estado algo ocupado en mi vida personal y también por eso es que no he podido hacer más contenido, más guías, casi no he podido entrar o administrar el clan y demás, pero espero que con un poco de apoyo de parte de la comunidad, compartiendo, dando like, suscribiéndose y demás, quizá pueda tener un poquito de apoyo y ya buscar la forma de crear más contenido para ustedes. Más que nada pues es eso, a final de cuentas pues yo no me gano nada y pues todo lo que hago aquí, todo lo que enseño pues es prácticamente un regalo para ustedes, es gratis. Entonces pues sí, yo sé que hay mucha gente muy exigente, pero creo que se deberían ser un poquito más considerados en eso. Esta guía no la voy a hacer tan específica, no les voy a decir hacer cálculos de cuánto se gana por minuto y ese tipo de cosas. Lo que quiero hacer es que esta guía sea rápida y por lo mismo también quiero hablar poco porque no quiero que se haga muy largo el video. En esta guía pues voy a enseñarles algunos tips que yo utilizo. Algunos son raros, algunos son muy conocidos. Por ejemplo, aquí les voy a dar uno aprovechando la introducción, que si les gusta a ustedes jugar mucho con el bazar, hacer flips, comprar, vender, fabricar cosas y vender, posiblemente les pueda ayudar mucho poner este código aquí en el bazar con mayúsculas, tal cual como yo lo voy a escribir. I am Ebon Nash Blade. Al escribirlo el bazar se va a cambiar. Ya que cargue. Vamos, cochino bazar. Y se cambia. Como pueden observar, ahora podemos aquí ya interactuar de una forma más sencilla. Se ve de una forma distinta. Y eso pues nos puede ayudar a hacer más práctico todo el movimiento aquí en el bazar. Es uno de tantos tips que sé. La verdad es que pues de alguna manera pues me he vuelto medio friki, medio nerd en cuestiones del juego. Prácticamente lo que me preguntan
si no sé, al menos corro, investigo y les tengo una respuesta. También por eso posiblemente más adelante haga algunos streams por ahí jugando para estar contestando algunas de sus preguntas. Pero básicamente es el tipo de tips que les voy a dar. Y si quieren regresarlo, pues nada más vuelven a escribir lo mismo y se regresa a la forma normal del bazar. Es uno de los tips que voy a estar dándoles a lo largo de estos videos. Y bueno, también quisiera mencionarles que se hizo una encuesta en el grupo de Guild Wars 2 Latam, en donde soy administrador. Ahí estamos apoyando. Y dio un resultado bastante interesante, que la verdad me gustó. Y es que la gran mayoría hacen menos de 50 horas al día. Lo que significa que en realidad están jugando por disfrutar el juego y no se están enfocando tanto como algunos otros que hacen hasta 500 horas al día. Y obviamente estas personas pues se llegan a enfadar, ¿no? Jugar 3-4 horas farmeando a veces puede ser un poco tedioso. Y también consideren que yo al enseñarles todos mis métodos y algunos de los tips más importantes que utilizo, pues obviamente yo cuando los haga voy a ganar menos porque va a haber mucha gente haciendo lo mismo. Y pues bueno, al final de cuentas pues no importa, para eso estamos, para compartir, para enseñarles lo que se pueda. Y pues ya saben, si me ven por ahí por el juego, me saludan, o si necesitan algo, si tienen alguna duda, pues ahí estamos para apoyarnos entre todos. Bueno, primero que nada voy a ir aquí, dame mi dinero, maldito usurero. Listo, ya tengo un poquito de oro. Ok, aquí lo que les voy a explicar en esta primera parte va a ser el tema de la cartera. Este es uno de los temas más importantes para hacer oro, que deben considerar. Deben aprender a utilizar cada una de esas monedas, por decirlo así, a su favor, y utilizarlos de la manera pues obviamente más eficiente posible, porque luego hay quienes se la pasan ahí desperdiciándolas. Y bueno, el chiste es hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y empezando por las gemas. Ok, lo voy a hacer aquí a un ladito. Ok, tenemos las gemas. Aquí les voy a enseñar algunos tips un poco revueltos para gente muy nueva, para gente muy avanzada, pero pues bueno, voy a hacer lo posible por no exagerar para que la mayoría me puedan entender. El tema de las gemas es muy sencillo. Nunca cambies gemas por oro. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque pierdes aproximadamente la mitad de su valor. Y siempre que vayas a cambiar tu oro por gemas aquí en el intercambio, les voy a dar un tip muy importante. Muy importante. Tienen que fijarse qué hay en venta en el bazar. Si hay cosas buenas, va a subir. Si no hay nada bueno, van a bajar. Por ejemplo, estas 2400 yo las estuve comprando aproximadamente cada 400, las estuve comprando como a 110. Es decir, yo estoy cazando el precio para comprar cuando está muy barato y las voy guardando. Ese es el mejor tip de manejo de gemas que pueden ustedes tomar en cuenta. Siempre que estén baratas, vayan comprando y vayan ahorrando. Y así, cuando haya alguna oferta buena, ya van a tener un poco de ahorro. Y en vez de que las paguen a 132, por ejemplo en mi caso, las pagué a 110. Entonces, si sacan la cuenta, pues me ahorré aproximadamente 22 euros por cada 400. O sea, me ahorré 140 euros aproximadamente, más o menos, algo así. Es un tip muy importante, pero además hay otro tip que casi nadie les dice. Y esto es, hay bueno, la estadística de las gemas es muy importante también manejarla. Ya después les voy a pasar ahí, voy a poner en la descripción los links a las páginas para que estén ahí al pendiente. Pero básicamente tienen que saber que las gemas casi siempre, por regla general, están súper baratas los lunes a las 9:15 de la noche, hora de México. Bueno, no quisiera adentrar tanto en ese tema, pero básicamente es porque las ofertas entran el martes y la gente los domingos en la noche y los lunes en la tarde noche ya no compran. Y casi siempre, ustedes van a observar aquí en la gráfica que les voy a poner, casi siempre los lunes es cuando las gemas están más baratas. Nada más tienen que estarlas cazando. Yo por lo general compro los lunes a las 9 de la noche, entre las 9 y las 9:15, que sería más o menos, dependiendo del horario de verano o de invierno, sería 2 horas o 3 horas después del reset.
Si no me creen, van a ver la gráfica y háganme caso y revísenlo para que vean. Llevo años comprando gemas ese día y siempre me ha resultado. Este es un tip muy importante que deben ustedes considerar a la hora de cambiar su oro por gemas. Y también recuerden que pueden no solo comprar la cantidad que dice aquí. Si pican aquí, pueden comprar, también medio bugueado esto, pero pueden comprar la cantidad que ustedes quieran. Por ejemplo, si quieren 1000, o si quieren, no sé, 1900, incluso puede ser una cantidad muy exacta, no tiene que ser múltiplos de 400. También eso es importante para que lo consideren. Si no tienen suficiente oro, pueden invertir 50, 80 horitos y ir ahí juntando sus gemitas. Entonces, bueno, en cuanto a las gemas, pues es eso. También recordarles que al menos eso ya es una decisión mía y será decisión de ustedes qué hacer con sus gemas. Yo siempre les recomiendo que con esas gemas compren cosas útiles. Ahorita hay algunas cosas bogueadas que no cargan. Hay muchas cosas bonitas, pero si van empezando o si van a farmear o lo que sea, es importante que inviertan un poco de oro y un poco de gemas en comprar las herramientas que les muestro en la guía de objetos útiles, que es una guía un poco vieja, pero sigue siendo muy funcional. Casi no hay objetos de ese tipo que les ayuden a ganar oro, porque con todo eso ustedes van a tener la facilidad, la comodidad y sobre todo la eficiencia de hacer las cosas mucho más rápidas. Por ejemplo, aquí están las autorrecicladoras. Yo tengo las 3 que son súper útiles. También aquí está señor Martínez, el osito de peluche, que siempre está ahí, siempre me acompaña. Es el osito de la suerte, porque si se fijan aquí dice que es muy blandito. Ya. Entonces, bueno, en cuanto a las gemas, básicamente ese es el punto principal que hay que considerar. Tomen nota y ustedes compruébenlo para que vean si sí o si no. También consideren que estoy un poquito desactualizado y puede ser que haya cambiado un poco, pero revisen y van a ver que más o menos sí tengo algo de razón.